Las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Sustancia química que forma parte de la estructura de las membranas celulares y es el constituyente esencial de las células vivas. Sus funciones biológicas principales son la de actuar como biocatalizador del metabolismo y la de actuar como anticuerpo. En pocas palabras, las proteínas son parte esencial de nuestro cuerpo y hacen ciertas funciones, ayudan a los músculos y otras partes para poder cumplir su función normal día con día. Funciones de las proteínas. Permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, etc. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera. Las proteínas, en cuanto a los músculos, ayudan ya que son cierto alimento que ayudan a los músculos a generar movimiento. Un pequeño ejemplo sería cuando tú haces ejercicio. Ese consumo de proteínas. Cuando tú te fracturas un músculo, se puede autorreparar usando el consumo de proteínas. Prácticamente es como un pequeño combustible del cuerpo humano. Enérgica. Cuando la ingesta de hidratos de carbono y grasas procedentes de la dieta sea insuficiente para cubrir las necesidades enérgicas, en caso de un ayuno prolongado, la degradación de proteínas, aminoácidos, cubrirá estas carencias. El organismo puede llegar a obtener hasta 4 kilocalorías de energía por cada gramo de proteínas al día. Reguladora. Muchas de las macromoléculas hacen posibles procesos vitales para cualquier ser vivo como la respiración o la digestión. Hay proteínas como por ejemplo la insulina, la hormona de crecimiento, que están implicadas en la regulación de muchos procesos del organismo. Transporte. Por ejemplo, la hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno, la albúmina transporta ácidos grasos libres, o las lipoproteínas que conducen el colesterol a través de la sangre. Otras como las glucoproteínas llegan hasta las membranas celulares y se integran para realizar la función de recibir sustancias determinadas. Defensa. Este tipo de proteínas ayudan a las defensas del cuerpo, protegiendo al organismo de ciertos agentes extraños o exterminándolos. Un ejemplo sería las inmunoglobulinas, que localizan y eliminan las moléculas que provocan infecciones o intoxicaciones. En pocas palabras, las defensas serían parte de nuestros anticuerpos. Ejemplo, cuando tenemos una enfermedad dentro de nuestro sistema, lo único que hace es generar glóbulos blancos, con ayuda de las proteínas como fuerte combustible, estas ayudando a combatir el agente patógeno. Estructura de las proteínas. La estructura primaria de las proteínas se refiere a la secuencia de aminoácidos, es decir, la combinación lineal de los aminoácidos mediante un tipo de enlace covalente. El enlace peptídico. Los aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos, siendo una de sus características más importantes en la coplanaridad de los radicales constituyentes del enlace. Estructura secundaria. La estructura secundaria de las proteínas es la disposición espacial local del esqueleto proteico, gracias a la forma de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico, es decir, un tipo de enlace covalente sin hacer referencia a la cadena lateral. Existen diferentes tipos de estructura secundaria, ya sean la ordenada, desordenada o no ordenada. La estructura terciaria es el método en la cadena peptídica, se pliega en el espacio, es decir, como se enrolla una determinada proteína, ya sea globular o fibrosa. También existen dichas subunidades que se asocian entre sí mediante interacciones no covalentes, como pueden ser de hidrógeno, interacciones hidrofílicas o salinos para el caso de una proteína constituida por dos monómeros. Estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria deriva de la conjugación de varias cadenas peptídicas que asociadas conforman una ente de multímetro que posee propiedades distintas a las de sus monómeros componentes. Dichas subunidades se asocian en sí mediante interacciones no covalentes, que pueden ser puentes de hidrógeno, interacciones hidrofílicas, etc. ¿Qué ocurre si se consume demasiada proteína? No hay pruebas suficientes para establecer un umbral para la ingesta de proteínas. Actualmente, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es parte de una agencia de gobierno, ha declarado que una ingesta de proteínas del doble de BDR de 1.7 kilogramos o kilogramos por día, o 119 gramos por día para un adulto de 70 kilogramos, no puede ser sumamente mortífero para este. Tampoco se tienen pruebas de que este sea contraproducente para el cuerpo humano, pero sí para las personas con enfermedades renales. En este caso, se recomienda consultar a un médico. Alimentos ricos en proteínas.
Los alimentos ricos en proteínas los podemos encontrar tanto en pechuga de pollo, salmón, huevo entero y queso Gouda. También lo podemos encontrar en judías, mezcla con nueces, pasta, quinoa y copos de avena. Clasificación de las proteínas. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en su función, de su forma y en función de su composición química. Según su forma, existen proteínas simples y proteínas conjugadas. Las proteínas simples, también conocidas como holoproteídos, por hidrólisis, dan solo aminoácidos. Es una proteína que solo tiene aminoácidos por su composición. Fibrosas, generalmente por los péptidos de su forma que se encuentran dispuestas a lo largo de una sola dimensión. Son proteínas insolubles en agua. Tienen funciones estructurales y protectoras. El colágeno se encuentra en el tejido conjuntivo, en la piel, en el cartílago, en los huesos, en los tendones y en la córnea. La queratina forman los cuernos, uñas, pelos y lana. Elastina forma parte del tejido conectivo, le da elasticidad a los tejidos. Fibriona en hilos de seda. Miosina y acina, responsables de la contracción muscular. Globulares, más complejas que fibrosas. Están plegadas en forma más o menos esférica. Albuminas. Realizan transporte de moléculas o reserva de aminoácidos. Ovoalbumina. En la clara de huevo. Función de reserva. Ceroalbumina. En el plasma de la sangre y función de transporte. Lactoalbumina. En la leche, función de reserva. Globulinas. Presente en la sangre. Diversas funciones, entre ellas las inmunoglobinas que forman anticuerpos. Aglulina. Pueden neutralizar las enzimas proteólicas o controlar las acciones de las enzimas. B-globulina es la que fija y transporta al grupo de la hemoglobina hacia el hígado. G-globulina corresponden a las inmunoglobinas séricas o anticuerpos. Histonas se asocian al ADN permitiendo su empacamiento. Enzimas están en el interior de las células y tienen función metabólica. Como segundo punto tenemos a las proteínas compuestas o conjugadas o también llamadas heteroproteídos. Estas proteínas contienen, además de su cadena polipeptídica, un componente que no es un aminoácido, denominado grupo prostético. Este componente puede ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o simplemente un ion inorgánico. Tenemos las glucoproteínas, las fosfoproteínas, a las lipoproteínas y a las cromoproteínas. El primero son las glucoproteínas, que tiene un grupo prostético que es un glúcido. Se puede dividir en mucinas, proteínas anticongelantes, glucoproteínas A y B. Y la mucina tiene un alto peso molecular que protege la superficie de las células epiteliales al actuar como barrera de las partículas y microorganismos. La proteína anticongelante, estas proteínas protegen a los organismos deteniendo el crecimiento de cristales de hierro en sus cuerpos. Luego tenemos a las fosfoproteínas, que su grupo prostético es un ácido fosfórico. Entonces podemos mencionar a la caseína y a la vitelina. Que la caseína se encuentra en la leche y la vitelina en la yema de huevo. Luego tenemos a las lipoproteínas, que su grupo prostético es un lípido que va a servir para el transporte de lípidos en la sangre. Aquí podemos mencionar dos a grandes rasgos, que es el HDL y el LDL. Las del HDL, como se había mencionado en clases anteriores, llevan el transporte inverso de colesterol
ya que lo que buscan es eliminar el exceso de colesterol en los tejidos y lo transportan al hígado para que se excrete en lo que nosotros conocemos como bilis o bien como tal transformarse en sales biliares. Y luego está la LDL, que las LDL llevan este colesterol a los tejidos que lo necesitan para sus membranas o para la síntesis de hormonas esteroideas. Esto ya se había visto anteriormente en clase. Ya luego sigue las cromoproteínas, que el grupo prostético es un pigmento coloreado. Entre ellos podemos mencionar la hemoglobina, la hemoclanina, los citocromos. La hemoglobina, su función es el transporte de oxígeno en sangre, en vertebrados. La hemoclanina es el pigmento del plasma sanguíneo de los crustáceos, arácnidos y moluscos, cuya función consiste en tomar oxígeno del aire para cederlos a los tejidos. Por último tenemos al citocromo, que funciona de transporte de electrones en procesos metabólicos. Fuentes alimenticias de las proteínas. Fuentes alimenticias de las proteínas. Bueno, sabemos que las proteínas son uno de los macronutrientes que encontramos en los alimentos junto a los hidratos de carbono y los lípidos. Aquí tenemos lo que viene siendo un desglose de los alimentos con proteínas de origen animal y vegetal. En las proteínas de origen animal podemos encontrar el huevo, que es una buena fuente debido a que contiene albumina. Luego también tenemos a los pescados, que pueden ser el salmón, el arenque, el atún, el bacalao, la trucha. Su contenido proteico es de 18 a 20% aproximadamente. También tenemos a la leche y derivados lácteos como el queso y yogur. De las proteínas lácteas hay que destacar que, como ya hemos mencionado anteriormente, se encuentra la caseína, que constituye el 80% de toda la proteína de la leche y es considerada como completa, ya que aporta todos los aminoácidos necesarios. También tenemos a la carne magra, pavo, lomo y pollo. Todas las carnes están englobadas dentro de los alimentos proteicos y nos proporcionan aproximadamente entre un 15 a 20% de proteínas. Luego tenemos alimentos con proteínas de origen vegetal. Entre ellos podemos encontrar las legumbres, las lentejas, las habas, garbanzos, frijoles. Las legumbres se caracterizan por su elevado contenido proteico, que es aproximadamente del 17 al 15%. Y esa duplica lo que vienen siendo los cereales. También se encuentran los vegetales de hoja verde, como la col rizada y la espinaca. Nueces y frutos secos como pistachos o almendras, el seitán, el tepé, la quinoa, semillas de soya, algas. Aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar las proteínas, las cuales son indispensables para el organismo. El cuerpo utiliza los aminoácidos para producir proteínas con el fin de ayudar al cuerpo a descomponer los alimentos, crecer, reparar tejidos corporales, llevar a cabo muchas otras funciones corporales y también los podemos usar como una fuente de energía. Están formados por moléculas de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Se componen por una molécula que contiene en un extremo el grupo funcional amino y un grupo funcional carboxilo. Sirven como amortiguadores y pueden resistir cambios de alcalinidad y acidez. Estructura. Como pueden observar, les pusimos la fórmula general de un aminoácido, que está compuesto por un grupo carboxilo de color naranja, el grupo amino de color azul, un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono y el grupo de cadena lateral. El grupo radical, que es este, representa la parte de la molécula que diferencia los diferentes aminoácidos. Un ejemplo de esto es que si un átomo de hidrógeno sustituye al radical, el aminoácido se llama glicina, que es la siguiente imagen que les colocamos, la de color azul. Si la cadena lateral, el grupo radical, se sustituye por metilo, el aminoácido se llama alanina.
y así se van diferenciando los diferentes aminoácidos. Aquí tenemos la valina, la isoleucina y la leucina, donde el grupo de cadena lateral es el que cambia. Los péptidos son cadenas lineales de aminoácidos enlazados por enlaces químicos de tipo aminídico, a los que se le denomina enlace peptídico. Para formar los péptidos de los aminoácidos se van enlazando entre sí formando cadenas de longitud y secuencia variable. Para denominar estas cadenas utilizamos los nombres que ya conocemos. La unión de dos aminoácidos que se unen químicamente liberan una molécula de agua se le conoce como dipéptido. Los polipéptidos son cadenas largas de péptidos, o sea, de varios aminoácidos. Una proteína consta de una o más cadenas polipeptídicas. Pese a los nombres en su clasificación, tanto los esenciales como los no esenciales tienen la misma importancia para el cuerpo, necesitando de un equilibrio entre cantidades de ambos en nuestra dieta habitual. Esta cantidad igualmente varía en cada persona, siendo la edad o el desgaste físico y mental factores variables en este aspecto. La treonina ayuda en la formación de colágeno, elastina y el esmalte de los dientes. Previene la acumulación de grasa en el hígado. El triptófano es un relajante natural, alivia el insomnio, reduce la ansiedad y la depresión y ayuda al tratamiento de la migraña y el control del peso mediante la reducción de apetito. La valina ayuda al metabolismo muscular, reparación de tejidos, fuente de energía para el tejido muscular y es útil en el tratamiento de enfermedades del hígado y la vesícula biliar. Los aminoácidos no esenciales, como son la alanina, ayuda al metabolismo de la glucosa y fortalece el sistema inmunológico. La asparagina ayuda a la función cerebral y mejora en el tratamiento de la ansiedad, angustia, depresión e insomnio. Igual se ha comprobado que actúa positivamente contra el Alzheimer. Ácido aspartico aumenta la resistencia y es bueno para la fatiga crónica y la depresión. Ayuda a la formación de células y a la función del ADN y al ADN. Ácido glutámico es un neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Es importante en el metabolismo de azúcares y grasas y actúa como combustible para el cerebro. Es utilizado para el tratamiento de epilepsia, retraso mental, distrofia muscular y úlceras. Y los aminoácidos condicionales. La glicina retarda la degeneración muscular, mejora el almacenamiento de glucógeno y reparación de tejidos. La arginina es un refuerzo del sistema inmunológico, facilita un aumento de masa muscular y reducción de grasa corporal. Es un componente importante del colágeno. Es bueno para la artritis y trastornos de tejido conectivo. Ayuda a estimular el páncreas para que libere insulina. Y la serina ayuda al correcto metabolismo de las grasas, al mantenimiento del sistema inmunológico saludable y forma parte de las vainas de mielina. Ayuda al funcionamiento del ARN y ADN y la producción de inmunoglobulinas y la cisteína es un antioxidante, protege contra el daño por radiación, protege al hígado y el cerebro de daños causados por alcohol, drogas y cigarros, así como promueve la quema de grasa y formación de músculos, retrasa el proceso de envejecimiento. La glutamina es uno de los ácidos más abundantes en los músculos. Ayuda a construir y mantener el tejido muscular y ayuda a prevenir el desgaste muscular por reposos prolongados o enfermedades como cáncer o SIDA. Se utiliza como tratamiento de la esquizofrenia y la demencia. La tirosina regula el estado de ánimo, estimula el metabolismo y el sistema nervioso. Ayuda a la producción de melanina. La prolina mejora la textura de la piel ayudando a la producción de colágeno. Favorece la curación de heridas y a la reparación y mantenimiento de los músculos y huesos. La insuficiencia por aminoácidos en una dieta puede acarrear consecuencias como ingestión, depresión o retraso en el crecimiento de los niños. También existen otros factores que pueden hacer que el organismo no cuente con aminoácidos que necesita, como infecciones, traumatismo, estrés o consumo de drogas.
Para revertir esta situación de insuficiencia, no se recomienda ingerir una cantidad de alimentos con alto contenido proteico, ya que puede ser dañino para la salud, sino hay que adaptarnos a una dieta con una cantidad adecuada y equilibrada de proteínas. De esta forma, el hígado puede metabolizar de forma correcta el amoníaco de estos aminoácidos y no supone ningún riesgo para la salud. Un nivel alto de aminoácidos puede ser causa de eclampsia, que es como crisis epiléptica, hipertensión arterial y proteinuria en mujeres embarazadas, intolerancia a la fructosa, cetoacidosis o insuficiencia renal. Por el contrario, un nivel bajo puede ser causa de fiebre, desnutrición o edemas, entre otros problemas. Siguiendo con el tema de las proteínas, ahora hablaremos de lo que es metabolismo proteico. Aquí abarcamos desde lo que es digestión, absorción, transporte y metabolismo de aminoácidos. A grandes rasgos, digestión, ¿por qué? Porque como mencionaron anteriormente mis compañeros, existen ciertos aminoácidos que nuestro organismo no puede sintetizar, por ello a través de este proceso digestivo, pues obtenemos como productos esos aminoácidos que luego van a ser absorbidos en el intestino y van a ser transportados como eso, como aminoácidos. De igual manera, pues pasan por un proceso metabólico que implica desde lo que es transaminación, a dónde se dirigen las cadenas carbonadas, que es el ciclo de Krebs, luego el ciclo de la urea y la deshidrogenación del glutamato. Como dijo mi compañera Diana, el metabolismo de aminoácidos del organismo se da en dos situaciones diferentes, ya sean proteínas exógenas o sean proteínas endógenas. Las proteínas exógenas, como su nombre lo dice, exo se refiere fuera de, lo que quiere decir que los obtenemos fuera de nuestro organismo, por lo que obtenemos los aminoácidos en la dieta. Estos son los aminoácidos esenciales porque nuestro cuerpo los sintetiza en pequeñas cantidades o simplemente no las sintetiza. Por otro lado, se encuentran las proteínas endógenas. Estas se dan a partir del metabolismo de aminoácidos no esenciales, por lo que nuestro cuerpo las sintetiza y están en constante recambio proteico. ¿Dónde inicia el proceso metabólico de las proteínas? Bueno, antes que nada debemos tener en claro que la digestión de las proteínas no comienza en la cavidad bucal, sino hasta que llega al estómago. Esto es debido a que en la saliva no se encuentran enzimas proteolíticas. ¿Dónde inicia el proceso metabólico de las proteínas? Bueno, antes que nada debemos tener en claro que la digestión de las proteínas no comienza en la cavidad bucal. A continuación se encuentra un esquema. Este lo pusimos para recordar la síntesis de las enzimas digestivas que van a estar participando en cuanto a las proteínas de la dieta. Por ejemplo, en el jugo gástrico se encuentra la enzima digestiva pepsina, en el jugo pancreático la tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasa, y por último en el jugo intestinal se encuentran las peptidasas. Ahora hablaremos sobre qué ocurre una vez que las proteínas lleguen al estómago. Bueno, estas van a hacer que las células G segreguen la gastrina. La gastrina es una hormona que va a actuar y va a viajar por la sangre hasta llegar a las células parietales y células principales. Cada una va a estimular de manera diferente. Las células parietales van a secretar ácido clorhídrico y las células principales van a secretar pepsinógeno. Posteriormente, estos dos van a ayudar a poder digerir las proteínas. Por consiguiente, el ácido clorhídrico disminuye el pH y provoca que el pepsinógeno pueda convertirse en pepsina. Después de eso tenemos a la pepsina en su forma activa y nos va a convertir a los polipéptidos a oligopéptidos. Y va a comenzar a cortar las proteínas por el medio, por lo que es una endopeptidasa. Y su característica es que actúa como pH ácida y también solo reconoce extremos carboxílicos de aminoácidos. Ya varias veces se han hablado de lo que son las enzimas. Estos son catalizadores orgánicos, es decir, moléculas por lo general proteicas que, como su nombre lo dice, catalizador, van a acelerar una reacción, un proceso específico, y en este caso ya hemos visto varios procesos durante la digestión. Ahora,
Lo que sucede con estas enzimas es que van a actuar sobre un tipo de molécula como si fuera una llave cerradura o bien un rompecabezas que encaja en específico con solo una pieza. En este caso, como se puede ver en la imagen, la enzima es de color azul, el sustrato es de color rojo y el producto va a ser de color lila o morado. Lo que sucede es que la enzima y el sustrato van a unirse. La enzima tiene una estructura tal que el sustrato encaja a la perfección, por eso se mencionó lo de llave cerradura. Cuando estos se unen, cuando el sustrato llega y se une a lo que es el sitio activo de la enzima, es decir, el sitio donde se va a dar la catálisis, este proceso de aceleración, pues obviamente va a reaccionar la enzima hacia lo que es el sustrato. De esta forma, lo que ingresó como un sustrato ahora se va a obtener como un producto y la enzima pues ya habrá realizado su función. Muchas veces ya hemos mencionado y abarcado esto, pero es importante retomarlo, que las enzimas van a recibir su nombre en base a lo que es el sustrato y van a tener la terminación asa, como por ejemplo la amilasa. La amilasa hidroliza lo que es el almidón, por eso recibe el nombre de amilasa, asa. Y en el caso de la maltosa sucede lo mismo, solo que en lugar de osa pues va a ser asa. En el estómago entonces se obtuvo péptidos y aminoácidos libres. Cuando estos dejan el estómago para ir hacia lo que es la primera porción del intestino delgado, pues se encuentran con lo que es el duodeno, ¿no? Entonces aquí en el duodeno es donde se va a dar la mayor acción enzimática debido a que podemos encontrar peptidasas pancreáticas, como se ve en el diagrama de las enzimas digestivas de las proteínas. En este caso serían la quimiotripsina, la tripsina y otras enteropeptidasas. A lo largo del intestino delgado podemos encontrar en su mucosa células enterocromafines o bien enteroendocrinas y enterocitos. ¿Por qué son importantes estas? Porque cuando los productos proteicos que obtuvimos del estómago atraviesan lo que es el esfínter hasta lo que viene siendo nuestra primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, hacen que estas células se activen, es decir, las células enterocromafines se activan y pues van a actuar sobre el páncreas. ¿De qué manera? Van a secretar lo que es secretina y CCK, que es colecistoquinina. Estas a su vez van a ir hacia lo que es el páncreas, actúan sobre este y respectivamente la secretina lo que hace es que cuando llega al páncreas este estimula la síntesis de jugo pancreático rico en bicarbonato, mientras que la colecistoquinina lo que hace es producir en el páncreas ciertas enzimas, pero ahorita vamos a dejar en pausa esas enzimas, vamos con las otras células que vendrían siendo los enterocitos, que son células epiteliales que igual se encuentran en la mucosa del intestino delgado. Estos enterocitos también se ven activados por la presencia de estas proteínas, de estos péptidos o bien aminoácidos que ingresaron al intestino, de tal manera que pues van a producir enteropeptidasas. Y estos tienen función especial en lo que viene siendo el tripsinógeno. Ahora, estas enzimas que son producidas en el páncreas son zimógenos, es decir, son precursores enzimáticos inactivados. Podría decirse en palabras simples que son la parte de la enzima que se encuentra durmiendo, es decir, como si fuera eso, que las enzimas están durmiendo, entonces necesitan de un despertador que vendría siendo otra enzima, es decir, la enteropeptidasa viene y va a actuar sobre lo que es el tripsinógeno. Cuando actúa sobre este,
pues se activa lo que es la tripsina y a partir de esto la tripsina es la encargada de activar a las otras. Viene y activa el quimiotripsinógeno en quimiotripsina, que esta ya es la enzima que nosotros conocemos, la proelastasa como elastasa, la procarboxipeptidasa A la activa en carboxipeptidasa A y la procarboxipeptidasa B la activa como carboxipeptidasa B. Con base en lo que ya hemos visto, es importante mencionar las endopeptidasas y las exopeptidasas. Las endopeptidasas son aquellas enzimas que van a cortar por en medio a lo que viene siendo la cadena de polipéptidos y las exopeptidasas van a cortar en los extremos, como se puede ver en la imagen. Ahora, de esas enzimas pancreáticas que habíamos visto, la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa son endopeptidasas, es decir, que van a cortar por el centro. La tripsina va a hacerlo con lo que son los aminoácidos básicos como la arginina y la lisina. Por su parte, la quimiotripsina va a actuar sobre lo que son los aminoácidos aromáticos. Estos pues ya los habíamos visto en lo que es la pepsina y se va con la fenilalanina, la tripsina y el triptófano. La elastasa, pues con aminoácidos de cadena lateral corta como la glicina, la serina y la alanina, así como la elastina. En el caso de las exo, que vendrían siendo las que cortan en los extremos, estas son las carboxipeptidasa A y B. La carboxipeptidasa A es con los aminoácidos hidrofóbicos como la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, el prolina, fenilalanina, el triptófano y la metionina. En el caso de la B, que vendría siendo lo mismo, aminoácidos básicos como la tripsina, solo que aquí lo que los diferencia es que una es endopeptidasa y la otra es exopeptidasa. Con base en lo que ya hemos visto, es importante mencionar las endopeptidasas y las exopeptidasas. Las endopeptidasas son aquellas enzimas que van a cortar por en medio a lo que viene siendo la cadena de polipéptidos y las exopeptidasas van a cortar en los extremos, como se puede ver en la imagen. Ahora, de esas enzimas pancreáticas que habíamos visto, la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa son endopeptidasas, es decir, que van a cortar por el centro. La tripsina va a hacerlo con lo que son los aminoácidos básicos como la arginina y la lisina. Por su parte, la quimiotripsina va a actuar sobre lo que son los aminoácidos aromáticos. Estos pues ya los habíamos visto en lo que es la pepsina y se va con la fenilalanina, la tripsina y el triptófano. La elastasa, pues con aminoácidos de cadena lateral corta como la glicina, la serina y la alanina, así como la elastina. En el caso de las exo, que vendrían siendo las que cortan en los extremos, estas son las carboxipeptidasa A y B. La carboxipeptidasa A es con los aminoácidos hidrofóbicos como la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, el, el prolina, fenilalanina, el triptófano y la metionina. En el caso de la B, que vendría siendo lo mismo, aminoácidos básicos como la tripsina, solo que aquí lo que los diferencia es que una es endopeptidasa y la otra es exopeptidasa.
Entonces fue en el duodeno donde se dio mayor actividad enzimática. ¿Por qué? Porque, pues como se vio, ahí es donde se empezaron a secretar estas enzimas que fueron actuando sobre los polipéptidos, volviéndolos dipéptidos, tripéptidos o aminoácidos libres. Entonces, la mayor absorción proteica se va a dar en la siguiente porción, que vendría siendo el yeyuno. Si bien sí se da una parte de la absorción proteica en el ilion, es en menor cantidad que en el yeyuno. Por eso muchas bibliografías mencionan esta parte de que en el yeyuno es donde mayormente se da esta absorción proteica. Entonces, lo que sucede así en grandes rasgos es que estas proteínas en su cadena larga, por así decirlo, como polipéptidos, se conforman en dipéptidos, tripéptidos e incluso aminoácidos libres, y van a entrar en lo que es la célula intestinal conocida como célula epitelial o enterocito, que es el mismo que habíamos visto que secretó la enteropeptidasa. Ahora, para que esta absorción pueda ocurrir, existen ciertos mecanismos, ciertos sistemas para antes de que pueda entrar o bien absorberse estos péptidos o aminoácidos libres. Entonces, el transporte de estos aminoácidos va a depender del sodio o puede ser independiente del sodio, es decir, una difusión facilitada. En el caso de la primera, que es dependiente del sodio, lo que sucede es que nuestros dipéptidos, nuestros tripéptidos, nuestros aminoácidos libres van a querer entrar, sin embargo, pues necesitan primero atravesar lo que es la membrana plasmática. Recordemos que es una célula. Entonces, existe el sistema de sodio y pues se requiere de sodio. El sodio entra y a la vez sale un hidrógeno. Cuando este hidrógeno quiere volver a entrar, lo va a hacer acompañado de los péptidos, en este caso al ingresar a lo que viene siendo el citosol de esta célula, es donde se da ese proceso, el último proceso de absorción, donde se da la degradación y se obtienen estos aminoácidos que van a poder salir libremente a través de lo que es el sistema porta, y de ahí pueden dirigirse a lo que es el hígado a través del torrente sanguíneo. En el caso del independiente de sodio o difusión facilitada, los aminoácidos ingresan al enterocito sin necesidad del sodio como tal o de algún otro compuesto para poder ingresar. Se da el proceso adentro de la célula y salen de forma fácil hacia lo que es el torrente sanguíneo. Para finalizar, después de que el proceso continúe en el intestino delgado por acción de las peptidasas pancreáticas, como ya habíamos mencionado, son la quimotripsina, tripsina y carboxipeptidasas, los aminoácidos se absorben en los enterocitos del intestino y se distribuyen por la sangre hasta los órganos y tejidos. La degradación de aminoácidos excedentes supone que el grupo amino se convierte en urea para su excreción, mientras que los esqueletos carbonados se transforman en acetilcoenzima A, piruvato o intermediarios del ciclo de ácido cítrico, y la energía consiguiente de su oxidación. La cadena carbonada de aminoácidos podrá transformarse finalmente en cuerpos cetónicos o glucosa. En este apartado se explicará brevemente los diferentes destinos que tienen las proteínas. Como primer punto tenemos la síntesis de proteínas de recambio. El recambio proteico es un proceso de regeneración y reparación de nuestras proteínas que posibilita el mantenimiento de nuestro organismo. Algunas explicaciones para el recambio proteico se explicarán a continuación. El recambio proteico es de gran utilidad para reciclar los aminoácidos de proteínas que ya no son útiles para el organismo y generar nuevas proteínas u otras biomoléculas a partir de aminoácidos preexistentes. El siguiente es el control de calidad. Como todos los demás componentes intracelulares, las proteínas pueden sufrir alteraciones. El recambio proteico supone un control de calidad en el que el carácter aleatorio del proceso implica que se degradan y sustituyen proteínas tanto normales como modificadas. El siguiente es la regulación de las etapas metabólicas. Mediante el recambio proteico, la concentración
y consecuencia, la actividad de una enzima puede ser modificada. Enzimas que juegan un papel clave en la regulación de las vías metabólicas tienen vidas medidas particularmente cortas. Posteriormente se encuentra la adaptación celular. Mediante el recambio de proteínas, las células pueden adaptarse a cambios en las condiciones ambientales. Y por último, están los procesos patológicos. En múltiples enfermedades genéticas humanas se puede ver la importancia de la degradación de proteínas anómalas, entre otras. El siguiente destino es la síntesis de proteínas destinadas al reemplazo de las células perdidas por descamación. Por ejemplo, los eritrocitos tienen un tiempo de vida promedio de 100 a 120 días. Entonces, cuando este tiempo acaba, nuestro cuerpo es capaz de reutilizar las estructuras de los eritrocitos, en este caso las estructuras proteicas, y de esta manera sirve para otros fines. Y por último se encuentra la obtención de energía. Las células de todo el cuerpo oxidan una pequeña cantidad de aminoácidos para generar ATP a través del ciclo de Krebs y de la cadena de transporte de electrones. Este es un esquema donde se ha resumido todo lo que hemos visto hasta ahora sobre el metabolismo de las proteínas.
Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los aminoácidos, centrándonos en el catabolismo de los esqueletos carbonados de los aminoácidos. Es decir, tenemos el aminoácido y lo vamos a degradar. Pues también tenemos claro que pues, el compuesto nitrogenado que se obtiene también de los aminoácidos lo excretamos en el ciclo de la urea. Pero después de eso hay que saber qué sucede y cuál es el destino de cada aminoácido, que es lo que vamos a ver en este tema, de los cuales pues van a concluir en los 7 sustratos que se encuentran pues en el ciclo de Krebs, ya sea piruvato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato, oxalacetato, acetilcoenzima A y el acetoacetato. Y de ahí pues vamos a ver qué aminoácidos son glucogénicos, cuáles son cetogénicos y cuáles son los mixtos. Igual van a ver pues diagramas a continuación y tablas para comprender mejor cada destino de los aminoácidos. Bueno, pues en esta segunda diapositiva lo que podemos observar es que existen diferentes rutas metabólicas que van a ir al ciclo de Krebs. Un ejemplo que podemos encontrar en esta es el glucógeno. Este glucógeno, mediante una glucogenólisis, vamos a obtener glucosa. Esta glucosa, mediante una glucólisis, vamos a obtener piruvato. Este piruvato igual tiene distintos destinos y uno de ellos pues es el acetilcoenzima A. Las grasas, por otro lado, que es otro ejemplo, hacemos un catabolismo de ellas pasando a ácidos grasos. Estos ácidos grasos, mediante una beta oxidación, vamos a pasar al acetilcoenzima A. Pero ¿qué pasa con las proteínas? En las proteínas vamos a tener igual un catabolismo de las mismas y mediante al catabolismo vamos a obtener aminoácidos y mediante una desaminación vamos a obtener ya sea piruvato, acetilcoenzima A o ciclo de Krebs. Al final pues sabemos que lo que se obtiene de los ciclos de Krebs son sustratos, sea H2O o CO2. En esta diapositiva se puede observar al esqueleto del ciclo de Krebs, en la cual vamos a observar ya sea aminoácidos glucogénicos, cetogénicos o mixtos. ¿Cómo saber cuándo los aminoácidos son glucogénicos? Pues son sustratos que van a formar glucosa. Eso quiere decir que si un aminoácido tiene la capacidad de integrarse al piruvato, oxalacetato, succinil-CoA, fumarato o al alfa-cetoglutarato, tendrá la capacidad de formar glucosa. Pero si algún sustrato de estos tiene la capacidad de formar acetilcoenzima A o acetato, no puede formar glucosa, entonces irán a formar cuerpos cetónicos que serán aminoácidos cetogénicos. Pero existen otros tipos de aminoácidos que van a producir otros sustratos, tienen la capacidad de producir tanto sustratos para la glucosa y para los cuerpos cetónicos, y estos se van a considerar pues aminoácidos mixtos. No se puede observar muy bien las rayitas que tengo puesto de diferentes colores para saber cuál es cuál, pero en la siguiente tabla vamos a poder observar cuáles aminoácidos son de cada sección. En esta tabla se puede observar cuáles son los aminoácidos glucogénicos, cuáles son los cetogénicos y cuáles son los mixtos. Habíamos dicho que pues, los glucogénicos son los que pueden irse a los 7 sustratos y los cetogénicos a los únicos 2, que es el acetoacetil o el acetilcoenzima A. En esta tabla se puede observar cuáles son los aminoácidos glucogénicos, cuáles son los cetogénicos y cuáles son los mixtos. Habíamos dicho que pues, los glucogénicos son los que pueden irse a los 7 sustratos y los cetogénicos a los únicos 2, que es el acetoacetil o el acetilcoenzima A. Bueno, pues aquí vamos a ver a la asparagina y al aspartato, que va a sintetizarse para formar oxalacetato. Bueno, yo tengo una asparagina y mediante una asparaginasa voy a liberar un grupo amino para formar aspartato. Este mismo aspartato, por una aspartato aminotransferasa, voy a formar oxalacetato, pero como recordarán,
para formar o para hacer una transaminación yo necesito dos sustratos. El primero sería un alfa aminoácido y el segundo sería un alfa cetoácido. El alfa aminoácido sería el aspartato y el alfa cetoácido sería el alfa cetoglutarato. Y pues por una transaminasa, en este caso pues es la aminotransferasa, voy a formar oxalacetato y glutamato. Y pues habíamos visto que el cofactor es el PLP, que significa fosfato peridoxal. Bueno, pues aquí vamos a ver a la aspargina y al aspartato, que va a sintetizarse para formar oxalacetato. Bueno, yo tengo una aspargina y mediante una asparaginasa voy a liberar un grupo amino para formar aspartato. Este mismo aspartato, por una aspartato aminotransferasa, voy a formar oxalacetato. Pero como recordarán, para formar o para hacer una transaminación yo necesito dos sustratos. El primero sería un alfa aminoácido y el segundo sería un alfa cetoácido. El alfa aminoácido sería el aspartato y el alfa cetoácido sería el alfa cetoglutarato. Y pues por una transaminasa, en este caso pues es la aminotransferasa, voy a formar oxalacetato y glutamato. Y pues habíamos visto que el cofactor es el PLP, que significa fosfato peridoxal. Aquí se puede observar que en la parte inferior tenemos a la asparagina y al aspartato. Pues estos son glucogénicos. ¿Por qué? Porque pues están yendo a los 7 sustratos de los cuales ya habíamos mencionado. Aquí tenemos a la glutamina y glutamato que van a formar al alfa-cetoglutarato. Pero ¿cómo se va a obtener? La glutamina se va a desaminar gracias a la acción de la glutaminasa, y en esta desaminación lo que voy a formar es el glutamato. Este glutamato, frente a una glutamato deshidrogenasa, pues finalmente voy a formar el alfa-cetoglutarato. Y en este caso he perdido el grupo amino en forma de NH4, que es amonio. Este alfa-cetoglutarato puede integrarse al ciclo de Krebs y es el mismo que sucede con el asparginal aspartato para la formación de oxalacetato y piruvato. Aquí se puede observar que en la parte superior a la derecha está el glutamato y tenemos a la glutamina. Esta glutamina ya hemos visto que mediante una glutaminasa vamos a ir al glutamato. Ese glutamato pues va a entrar directamente al alfa-cetoglutarato, que ya está en el ciclo de Krebs, pero habíamos dicho que es un glucogénico. ¿Por qué? Porque igual está yendo a los 7 sustratos que pues habíamos mencionado en la tabla. En este siguiente metabolismo vamos a ver a la prolina. Esta prolina tiene una característica, que no participa en la transaminación. Lo que sucede, digamos, es que se va a oxidar y va a formar aldehído de prolina. Tenemos a la prolina y por medio de la prolina deshidrogenasa voy a formar adehidroprolina. Y luego por otra deshidrogenasa formaré glutamato semialdehído. Y este glutamato semialdehído, por un glutamato semialdehído deshidrogenasa, voy a formar glutamato. Y ya habíamos visto que el glutamato pasa al alfa-cetoglutarato. La arginina y la ornitina van a formar alfa-cetoglutarato. La arginina, mediante una arginasa, van a formar ornitina. Y esta ornitina, por una transaminasa, que va a ser el alfa-cetoglutarato, van a formar glutamato y voy a formar el glutamato semialdehído. Unas mutaciones que pueden haber en la ornitina aminotransferasa, lo que van a provocar pues es que van a elevar la ornitina del plasma y de la orina y ocasionan una atrofia giratoria de la retina. Esto mayormente se da en las mutaciones de la ornitina, que un tratamiento de estos pues es restringir la ingesta de arginina en la dieta, pues ya sea como ajo, cebollas o espárragos.
La arginina y la ornitina van a formar alfa-cetoglutarato. La arginina, mediante una arginasa, van a formar ornitina. Y esta ornitina, por una transaminasa, que va a ser el alfa-cetoglutarato, van a formar el glutamato y voy a formar el glutamato semialdehído. Unas mutaciones que pueden haber en la ornitina aminotransferasa, lo que van a provocar pues es que van a elevar la ornitina del plasma y de la orina y ocasionan una atrofia giratoria de la retina. Esto mayormente se da en las mutaciones de la ornitina, que un tratamiento de estos pues es restringir la ingesta de arginina en la dieta, pues ya sea como ajo, cebollas o espárragos. La histidina va a formar la alfa-cetoglutarato. Tenemos la histidina y mediante la histidasa voy a formar urocanato y por una urocanasa formo 4-imidazolona 5-propionato. Finalmente, por una hidrolasa formo el famoso FIGLU. Y por la acción del tetrahidrofolato por un glutamato forminina transferasa voy a formar el glutamato y el glutamato se va a convertir en el alfa-cetoglutarato. Cabe mencionar que pues en deficiencia de la vitamina B9, que es el ácido fólico, la transferencia pues del grupo está dañada, es decir que va a haber una excreción del FIGLU. El ácido fólico se ve en la acción del tetrahidrofolato. Por lo tanto, pues si tengo una deficiencia de la vitamina B9 que me sirve para la síntesis del tetrahidrofolato, no podré o no se podrá activar la enzima glutamato fumiminotransferasa. Por lo tanto, no se va a activar y no podré pasar del FIGLU al glutamato y esto se puede encontrar pues en la orina. Hay igual otros trastornos benignos como la histidemia, la aciduria urocónica asociada con histidasa deteriorada, que es un poco más leve. La histidina va a formar la alfa-cetoglutarato. Tenemos la histidina y mediante la histidasa voy a formar urocanato y por una urocanasa formo 4-imidazolona 5-propionato. Finalmente, por una hidrolasa formo el famoso FIGLU. Y por la acción del tetrahidrofolato por un glutamato forminina transferasa voy a formar el glutamato y el glutamato se va a convertir en el alfa-cetoglutarato. Cabe mencionar que pues en deficiencia de la vitamina B9, que es el ácido fólico, la transferencia pues del grupo está dañada, es decir que va a haber una excreción del FIGLU. El ácido fólico se ve en la acción del tetrahidrofolato. Por lo tanto, pues si tengo una deficiencia de la vitamina B9 que me sirve para la síntesis del tetrahidrofolato, no podré o no se podrá activar la enzima glutamato fumiminotransferasa. Por lo tanto, no se va a activar y no podré pasar del FIGLU al glutamato y esto se puede encontrar pues en la orina. Hay igual otros trastornos benignos como la histidemia, la aciduria urocónica asociada con histidasa deteriorada, que es un poco más leve. Todos los carbonos de glicina, alanina, cisteína y serina, pero solo 2 de tronina forman piruvato. Tenemos a la alanina que va a rendir directamente a piruvato mediante una transaminación. Luego la serina, gracias a la serina deshidratasa, en lo que el piridoxal fosfato va a actuar como un grupo prostético y esta va a ser desaminada, transformándose así en piruvato y amonio. La glicina, que también forma piruvato, previa transformación en serina por la hidroximetiltransferasa y una enzima de PLP que era piridoxal fosfato. Por otro lado tenemos a la cisteína. La cisteína que se degrada siguiendo por lo menos 3 vías diferentes, convirtiéndose en piruvato, y este se puede convertir a glucosa mediante la gluconeogénesis, o también se puede descarboxilarse para convertirse en acetilcoenzima A e integrarse al ciclo del ácido cítrico. También pues tenemos se me olvidaba comentar la treonina. También puede transformarse en piruvato por una vía del aminoacetona.
todos los carbonos de glicina, alanina, cisteína y serina, pero solo 2 de tronina forman piruvato. Tenemos a la alanina, que va a rendir directamente a piruvato mediante una transaminación. Luego la serina, gracias a la serina deshidratasa, en lo que el piridoxal fosfato va a actuar como un grupo prostético y esta va a ser desaminada, transformándose así en piruvato y amonio. La glicina, que también forma piruvato, previa transformación en serina por la hidroximetiltransferasa y una enzima de PLP, que era piridoxal fosfato. Por otro lado tenemos a la cisteína. La cisteína, que se degrada siguiendo por lo menos 3 vías diferentes, convirtiéndose en piruvato, y este se puede convertir a glucosa mediante la gluconeogénesis, o también puede descarboxilarse para convertirse en acetilcoenzima A e integrarse al ciclo del ácido cítrico. También pues tenemos me olvidaba comentar la treonina. También puede pues, transformarse en piruvato por una vía del aminoacetona. La glicina, como ya les había mencionado antes, la glicina, mediante una glicina sintasa voy a poder obtener pues ya sea dióxido de carbono, amoníaco y el N5N10 metileno tetrahidrofolato. Esta vía pues viene a ser la mayor ruta y pues es una decisión, es reversible. ¿Dónde podemos encontrar una glicinuria? Cuando hay un defecto en los túbulos renales. ¿Qué va a pasar? Pues no se activa adecuadamente la glicina sintasa, pues va a haber un aumento. Cuando hay una deficiencia para catabolizar el glioxilato formado en la diseminación de la glicina, pues vamos a llegar al oxalato. Este oxalato pues se va a expresar ya sea en urolitiasis o nefrocalcinosis, que pues son los famosos cálculos. La glicina, como ya les había mencionado antes, la glicina, mediante una glicina sintasa voy a poder obtener pues ya sea dióxido de carbono, amoníaco y el N5N10 metileno tetrahidrofolato. Esta vía pues viene a ser la mayor ruta y pues es una decisión, es reversible. ¿Dónde podemos encontrar una glicinuria? Cuando hay un defecto en los túbulos renales. ¿Qué va a pasar? Pues no se activa adecuadamente la glicina sintasa, pues va a haber un aumento. Cuando hay una deficiencia para catabolizar el glioxilato formado en la diseminación de la glicina, pues vamos a llegar al oxalato. Este oxalato pues se va a expresar ya sea en urolitiasis o nefrocalcinosis, que pues son los famosos cálculos. El otro pues es la serina. Como de la serina voy a pasar a la glicina mediante una hidroximetiltransferasa y en acción del tetrahidrofolato vamos a obtener glicina. El otro pues es la serina. Como de la serina voy a pasar a la glicina mediante una hidroximetiltransferasa y en acción del tetrahidrofolato vamos a obtener glicina. La alanina, que mediante la transaminación de alanina se va a formar pues piruvato. En acción, claro, del alfa-cetoglutarato, pues vamos a formar piruvato. La alanina, que mediante la transaminación de alanina se va a formar pues piruvato. En acción, claro, del alfa-cetoglutarato, pues vamos a formar piruvato. La cisteína, en esta tengo 2 vías para transformar pues esta a piruvato. La primera pues es la cistina reductasa. ¿Y pues qué es la cistina? Son 2 cisteínas y forman un puente disulfuro. Y esta reductasa va a romper ese enlace disulfuro y así poder tener 2 moléculas de cisteína. Por eso pues en la diapositiva en el inferior a mano izquierda aparece el número 2, porque son 2 cisteínas. La cisteína,
En esta tengo dos vías para transformar pues esta a piruvato. La primera pues es la cistina reductasa. ¿Y pues qué es la cistina? Son dos cisteínas y forman un puente disulfuro. Y esta reductasa va a romper ese enlace disulfuro y así poder tener dos moléculas de cisteína. Por eso pues en la diapositiva en el inferior a mano izquierda aparece el número 2, porque son dos cisteínas. La otra vía, que esta cisteína por una cisteína dioxigenasa voy a formar el sulfinato de cisteína y por una transaminasa finalmente formaré el sulfinilpiruvato. Y por última parte sería una desulfinasa que finalmente ya obtenemos de cisteína a piruvato. La otra vía, que esta cisteína por una cisteína dioxigenasa voy a formar el sulfinato de cisteína y por una transaminasa finalmente formaré el sulfinilpiruvato. Y por última parte sería una desulfinasa que finalmente ya obtenemos de cisteína a piruvato. La otra vía que tenemos, que es la cisteína mediante una transaminasa, voy a obtener el famoso mercaptopiruvato o tiolpiruvato. Este tiene dos vías, se podría decir. La primera se activa mediante la sulfotransferasa. Esta sulfotransferasa vamos a formar piruvato, pero si actúa el lactato deshidrogenasa, lo que vamos a obtener es el mercaptolactato. La otra vía que tenemos, que es la cisteína mediante una transaminasa, voy a obtener el famoso mercaptopiruvato o tiolpiruvato. Este tiene dos vías, se podría decir. La primera se activa mediante la sulfotransferasa. Esta sulfotransferasa vamos a formar piruvato, pero si actúa el lactato deshidrogenasa, lo que vamos a obtener es el mercaptolactato. La tronina. En la tronina yo puedo formar glicina, como también acetilcolina. ¿Cómo se hace? Pues la tronina por una troninaldolasa voy a formar glicina y también voy a formar acetaldehído. Este acetaldehído mediante el aldehído deshidrogenasa voy a formar el acetato y por un acetato tiosinasa finalmente voy a llegar a la formación del acetilcoenzima A. La tronina. En la tronina yo puedo formar glicina, como también acetilcolina. ¿Cómo se hace? Pues la tronina por una troninaldolasa voy a formar glicina y también voy a formar acetaldehído. Este acetaldehído mediante el aldehído deshidrogenasa voy a formar el acetato y por un acetato tiosinasa finalmente voy a llegar a la formación del acetilcoenzima A. Entonces tenemos a la tronina y por una troninaldolasa vamos a formar ya sea glicina o acetoaldehído. ¿Y qué sucede con la glicina? Esta glicina por la acción de la N5N10 metiltetrahidrofolato y con el fosfato de peridoxal voy a formar serina y la serina por una serina deshidratasa voy a formar el piruvato. Entonces tenemos a la tronina y por una troninaldolasa vamos a formar ya sea glicina o acetoaldehído. ¿Y qué sucede con la glicina? Esta glicina por la acción de la N5N10 metiltetrahidrofolato y con el fosfato de peridoxal voy a formar serina y la serina por una serina deshidratasa voy a formar el piruvato. Tenemos a la hidroxiprolina. Al final vamos a tener dos productos, que es el glioxilato o el piruvato. Tenemos pues por una hidroxiprolina deshidrogenasa voy a formar la pirrolina 3-hidroxi-5-carboxilato y por una reacción no enzimática voy a formar la hidroxiglutamato semialdehído. Por una deshidrogenasa voy a formar la eritrohidroxiglutamato. Finalmente, por una transaminasa obtendré el alfa-cetrohidroxiglutarato. Y pues la aldolasa es la que va a partir a este sustrato, pues obteniendo los dos productos que había mencionado, que es el glioxilato y el piruvato. En esta
la parte superior se puede ver que hay una hiperprolinemia tipo 2 y hay hiperhidroxiprolinemia. Cuando hablamos del tipo 2, estamos en la deshidrogenasa. Hay una deficiencia y en el glutamato semialdehído pues no vamos a poder obtener ya el eritrohidroxiglutamato. Y cuando hablamos del hiperhidroxiprolinemia, estamos hablando en la hidroxiprolina deshidrogenasa. Estos pues son deficiencias. Tenemos a la hidroxiprolina. Al final vamos a tener dos productos, que es el glioxilato o el piruvato. Tenemos pues por una hidroxiprolina deshidrogenasa voy a formar la pirrolina 3-hidroxi-5-carboxilato y por una reacción no enzimática voy a formar la hidroxiglutamato semialdehído. Por una deshidrogenasa voy a formar la eritrohidroxiglutamato. Finalmente, por una transaminasa obtendré el alfa-cetrohidroxiglutamato. Glutarato, perdón. Y pues la aldolasa es la que va a partir a este sustrato, pues obteniendo los dos productos que había mencionado, que es el glioxilato y el piruvato. En la parte superior se puede ver que hay una hiperprolinemia tipo 2 y hay hiperhidroxiprolinemia. Cuando hablamos del tipo 2, estamos en la deshidrogenasa. Hay una deficiencia y en el glutamato semialdehído pues no vamos a poder obtener ya el eritrohidroxiglutamato. Y cuando hablamos del hiperhidroxiprolinemia, estamos hablando en la hidroxiprolina deshidrogenasa. Estos pues son deficiencias. Todos los aminoácidos que habíamos dicho que forman piruvato, ya sea alanina, cisteína, glicina, hidroxiplorina, serina o treonina, también pues forman acetilcoenzima A por medio del piruvato deshidrogenasa. Sin embargo, la fenilalanina, la tirosina, el triptófano, la lisina o la leucina forman acetilcoenzima A sin la formación previa del piruvato, que es el que vamos a ver a continuación, que es la tirosina. ¿Cómo vamos a llegar a la acetilcoenzima A? Tengo la tirosina y por una tirosina transaminasa voy a formar la hidroxifenilpiruvato y por una hidroxifenilpiruvato hidroxilasa con acción digamos del ascorbato y el ion cuproso voy a formar la homogentisato y por una homogentisato oxidasa formo la meleilaceto que en este caso por una isomerasa va pues a transformarse en fumaril acetoacetato y por una hidrolasa, voy a formar dos compuestos, el fumarato y el acetoacetato. Y el que pues nos interesa es el acetoacetato, que gracias a una acetotiolasa formaré acetilcoenzima A y acetato. Pues aquí hay una deficiencia. Un ejemplo, si yo tuviera una deficiencia, estamos hablando de una tirosinemia tipo 1 y 2, dependiendo de la enzima. Cuando hablamos del tipo 2, se encuentra en la tirosina transaminasa. Las reacciones de las enzimas hidroxifenilpiruvato, hidroxilasa y la homogentisato, ambas requieren de vitamina C. Y pues se han dado estudios como ejemplo que en cerdos produce la eliminación de ácidos tanto hidroxifenilpiruvato como también de homogentisato. Es decir, no podré convertir de hidroxifenilpiruvato a homogentisato y de homogentisato a meleilaceto-acetato. Necesito pues de la enzima de esta misma que tengo la deficiencia. Va a haber un aumento de la homogentisato en la orina y vamos a ver que en este caso pues se le denomina alcapopnuria. Vamos a ver la orina pues en estos pacientes cuando es alcalinizada y se expone al oxígeno se torna oscura porque es oxidada y polimerizada a un pigmento negro de melanina. En caso de que puedan presentar una pigmentación, o sea, en este caso pues pueden presentar una pigmentación anormal del tejido conectivo. Pues igual cabe recalcar que la orina pues se oscurece debido a la exposición a la oxidación del homogentisato excretado pues en la benzoquinona, en acetato de benzoquinona. Y pues
polimeriza y se enlaza al tejido conectivo. Todos los aminoácidos que habíamos dicho que forman piruvato, ya sea alanina, cisteína, glicina, hidroxiclorina, serina o treonina, también pues forman acetilcoenzima A por medio del piruvato deshidrogenasa. Sin embargo, la fenilalanina, la tirosina, el triptófano, la lisina o la leucina forman acetilcoenzima A sin la formación previa del piruvato, que es el que vamos a ver a continuación, que es la tirosina. ¿Cómo vamos a llegar a la acetilcoenzima A? Tengo la tirosina y por una tirosina transaminasa voy a formar la hidroxifenilpiruvato y por una hidroxifenilpiruvato hidroxilasa con acción, digamos, del ascorbato y el ion cuproso voy a formar la homogentisato y por una homogentisato oxidasa formo la meleilaceto-acetato, que en este caso por una isomerasa va pues a transformarse en fumaril acetoacetato y por una hidrolasa, voy a formar dos compuestos, el fumarato y el acetoacetato. Y el que pues nos interesa es el acetoacetato, que gracias a una acetotiolasa formaré acetilcoenzima A y acetato. Pues aquí hay una deficiencia. Un ejemplo, si yo tuviera una deficiencia, estamos hablando de una tirosinemia tipo 1 y 2, dependiendo de la enzima. Cuando hablamos del tipo 2, se encuentra en la tirosina transaminasa. Las reacciones de las enzimas hidroxifenilpiruvato, hidroxilasa y la homogentisato, ambas requieren de vitamina C. Y pues se han dado estudios como ejemplo que en cerdos produce la eliminación de ácidos tanto hidroxifenilpiruvato como también de homogentisato. Es decir, no podré convertir de hidroxifenilpiruvato a homogentisato y de homogentisato a meleilaceto-acetato. Necesito pues de la enzima que de esta misma que tengo la deficiencia. Va a haber un aumento de la homogentisato en la orina y vamos a ver que en este caso pues se le denomina alcapopnuria. Vamos a ver la orina pues en estos pacientes cuando es alcalinizada y se expone al oxígeno se torna oscura porque es oxidada y polimerizada a un pigmento negro de melanina. En caso de que puedan presentar una pigmentación, o sea, en este caso pues pueden presentar una pigmentación anormal del tejido conectivo. Pues igual cabe recalcar que la orina pues se oscurece debido a la exposición a la oxidación del homogentisato excretado pues en la benzoquinona, en acetato de benzoquinona, y pues polimeriza y se enlaza al tejido conectivo. En la fenilalanina habíamos comentado que pues esta va a pasar a la tirosina. Esta reacción pues cabe recalcar que es irreversible, es decir que no podemos ir de tirosina a fenilalanina. Pues la enzima que permite este pasaje es la fenilalanina hidroxilasa, en conjunto con las coenzimas, que pues en esta está la tetrahidrobiopterina, que nos va a permitir pues pasar a la tirosina. Pero ¿qué pasa si hay una deficiencia de esta enzima que es la fenilalanina hidroxilasa? Pues está relacionado con la fenilcetonuria, que pues está relacionado con el retraso mental. Es decir, ¿qué pasa si no podemos convertir de fenilalanina a tirosina? Pues hay otra ruta de la fenilalanina que va a pasar a fenilpiruvato y del fenilpiruvato pues va a pasar al fenilacetato o al fenillactato, pero no vamos a poder obtener tirosina cuando hay una deficiencia en la fenilalanina hidroxilasa. La lisina, que ninguno de los nitrógenos de la lisina participa en la transaminación. Tengo a la lisina y por una deshidrogenasa voy a formar una base de Schiff. Viene una enzima sacaropina, deshidrogenasa formadora de lisina, y
formaré sacaropina, y por una sacaropina deshidrogenasa formadora de glutamato, formo glutamato. Este glutamato y el aminodipato semialdehído, por una hidrolasa voy a obtener aminodipato. Por una transaminasa tengo cetodipato, y por una carboxilasa la glutarilcoenzima A, que es el final, y se va a degradar en CO2 y H2O, que es dióxido de carbono y agua. El triptófano. Por una triptófano oxigenasa voy a formar la formilsinurenina. Por una sinurenina formilasa voy a formar sinurenina, y por una hidroxilasa formaré hidroxinurenina. Por una sinureninasa también voy a formar la hidroxiantranilato. Finalmente, esta 3-hidroxiantranilato oxidasa forma la acroleil aminofumarato. Por una descarboxilasa, un semialdehído; por otra desaminasa, un oxalocrotonato; y finalmente pasa un cetodipato, que vendría a ser el compuesto final, para que, pues como último, se transforme en CO2 o H2O, que es dióxido de carbono y agua. Finalmente, en el caso de estos tres componentes, que es la metionina, la isoleucina y la valina, pues se van a convertir en el succinilcoenzima A, que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos a la metionina. La metionina con la participación del ATP y la enzima metionina adenosil transferasa. Esto voy a formar la adenosilmetionina, que es la metionina activa. En esta metionina, con el adenosintrifosfato, voy a obtener adenosilmetionina. Y luego, por una enzima que generalmente es una desmetilación, voy a obtener adenosina o cisteína. Por hidroxilasa voy a formar homocisteína con serina, y la homocisteína, por una enzima betosintasa, formaré cistationina, y por una hidroxilasa formaré cisteína y el grupo amonio. ¿Qué pasa con la leucina, la valina y la isoleucina? Pues la leucina, por una transaminasa, va a formar el cetoisocaproato. Por una descarboxilasa se va a pasar al isosaberil, y finalmente por una deshidrogenasa, es decir, un alfa-cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada mitocondrial, formará la metilcrotonilcoenzima A. ¿Qué pasa con la valina? Pues lo mismo, en la valina, por una transaminasa formará cetoisovalerato, y una descarboxilasa va a formar el isobutiril coenzima A, que por otra deshidrogenasa vamos a llegar al metacritil coenzima A. Por la isoleucina, pues se formará el alfa-ceto-beta metivalerato, el metilbutiril coenzima A, para llegar al tigil coenzima A, que vamos a ver los productos finales en la siguiente diapositiva. Como productos finales tenemos a la leucina, que es acetoacetato más acetilcoenzima A; la valina, tenemos a la beta-amino isobutirato más succinilcoenzima A; y a la isoleucina tenemos al acetilcoenzima A más propionilcoenzima A, que estos son los productos finales de estos tres aminoácidos. Ya como último, tenemos que los esqueletos carbonados de 10 de los aminoácidos se convierten finalmente en acetilcoenzima A, bien por la vía de piruvato o por la del acetoacetilcoenzima A. 5 se convierten en alfa-oxoglutarato, 3 en succinilcoenzima A y 2 en oxalacetato.
La fenilalanina y la tirosina se degradan de modo que una porción del esqueleto carbonado se incorpora como acetilcoenzima A y la otra como fumarato. Sabemos que no todos los átomos de carbono se incorporan en este ciclo, algunos se pierden en reacciones de descarboxilación. También tenemos que, como dato general, en los mamíferos el catabolismo de los aminoácidos tiene lugar en gran parte en el hígado. El riñón también es activo, pero en el músculo esquelético es relativamente inactivo. Por otro lado, los grupos alfa-amino comparten un destino final común, al menos en vertebrados, los cuales los excretan en forma de urea, amoníaco o ácido úrico, según las especies. La separación del grupo alfa-amino constituye generalmente la primera etapa en el catabolismo de los aminoácidos y suele llevarse a cabo mediante reacciones de transaminación y de desaminación, pues que ya se ha hablado con anterioridad. Eso había mencionado anteriormente en el catabolismo de aminoácidos. Esta tiene dos puntos importantes, que es formar un cetoácido y el ion amonio que proviene del amoníaco. Este cetoácido en los esqueletos carbonados va a servir para que entre al ciclo de Krebs como por medio de sustratos. Como ya hemos visto y se ha mencionado anteriormente, puede entrar como acetil-CoA, piruvato o a cualquier otro sustrato. Y vemos que los aminoácidos van a ser precursores de esos sustratos o van a intervenir en la creación de esos sustratos. Y también puede haber una biosíntesis que va a dar que se forme un ácido nucleico o un ácido graso u otros aminoácidos. Y como les decía, el segundo punto, que es el ion amonio, que va a entrar a lo que viene siendo el ciclo de la urea, que explicó Lisbeth. Y pues prácticamente esto se engloba en la excreción de la urea, que lo conocemos como el orino. Pues bueno, ahorita les hablaré acerca de las reacciones de movilización o almacenamiento de grupos aminos de la manera más superficial posible. Esto viene siendo lo que es una síntesis del catabolismo de aminoácidos, se podría decir. Tiene 4 puntos, que es la transaminación, la desaminación, la fijación del amonio y la desaminación. El primero es la transaminación, que es dada por una transaminasa o también conocida como una aminotransferasa, que estas pueden transferir grupos amino entre aminoácidos. Como en primera parte se observa de que hay una transferencia de un grupo amino a un alfa-cetoácido para producir el alfa-cetoácido del aminoácido original y un nuevo aminoácido, en este caso el glutamato. Como punto número 2 está la desaminación, que va a estar mediada por una glutamato deshidrogenasa, que va a producir amonio y un alfa-cetoácido a partir del glutamato en una reacción de desaminación oxidativa. Se va a dar en el hígado y es reversible. Hay un proceso mediante el cual se elimina el grupo amino del glutamato y se libera como amoníaco, que aquí se puede observar en la imagen. Luego sigue la fijación del amonio, que va a estar mediada por medio de la glutamina sintetasa, que se incorpora el amonio en glutamato. En grandes rasgos, el exceso del amonio se almacena en forma de glutamina, fijándose en el amonio y glutamato con catálisis de la glutamina sintetasa. Y por último tenemos una desaminación, que va a estar mediada por una glutaminasa, que esta va a generar amonio y glutamato a partir de glutaminasa, como se puede observar aquí en la imagen. Pues bueno, la reacción 2 es reversible y cumple una función muy importante para la excreción del ion amonio.
Las reacciones 2 y 3, junto con la primera del ciclo de la urea, son las 3 reacciones únicas que pueden realizar los organismos superiores para fijar un grupo amino a una cadena carbonada y sintetizar nitrógeno orgánico. La fijación del nitrógeno es realizada por las nitrogenases bacterianas que forman nitrógeno reducido, es decir, amonio. En los siguientes cuadros podemos observar lo que viene siendo en grandes rasgos todo este metabolismo desde que nosotros en esta siguiente diapositiva podemos observar una síntesis de todo lo que ya se ha mencionado al transcurso de esta explicación. Tenemos desde que empieza lo que viene siendo el deseo de comer algo hasta que llega a lo más celular, se podría decir. No, lo dejo aquí. En esta siguiente diapositiva es una síntesis de todo lo que ya hemos visto a grandes rasgos. Pues bueno, tenemos que la dieta es todo lo que consumimos y que en esta podemos obtener lo que vienen siendo las proteínas. Las proteínas van a ser mediadas por dos enzimas importantes, que es la pepsina y la tripsina. La pepsina va a descomponer las proteínas de los alimentos durante la digestión. El ácido del estómago cambia una proteína que se llama pepsinógeno y la transforma en pepsina. También tenemos a la tripsina, que es una enzima peptidasa, principal fermento digestivo del páncreas, que va a romper los enlaces de las proteínas mediante hidrólisis para formar péptidos o aminoácidos de menor tamaño. Entonces vamos a tener aminoácidos. Y estos aminoácidos van a llegar al hígado por la vena porta, donde parte de ellos podrán ser liberados a la circulación sistémica y otros utilizados para la síntesis de proteínas. Y como ya hemos visto, se van a dar los procesos de desaminación y transaminación. La desaminación va a producir a CO2 y amoníaco. En este caso se van a excretar por medio del orino. Primero van a ir al riñón y luego van a ser excretados. O también se pueden formar cetoácidos, como había dicho a un principio, que pueden ser precursores a entrar al ciclo de Krebs o pueden hacer una reacción de biosíntesis y formar ácidos grasos, ácidos nucleicos, entre otros. Y por último tenemos la transaminación, que va a dar a síntesis de fermentos y síntesis de proteínas plasmáticas. En este caso van a formar aminoácidos. Los aminoácidos desaminados son los que van a entrar en lo que viene siendo el ciclo de Krebs, que mi compañero Alexis mencionó. Y todo esto se van a oxidar para obtener energía y para que haya una síntesis de proteínas específicas. A continuación se hablará acerca de la eliminación de nitrógeno y como último paso el ciclo de la urea. La gran mayoría de las proteínas del organismo están en una dinámica constante de síntesis a partir de aminoácidos y degradación de estos mismos. Esta acción causa pérdida de nitrógeno, el cual se desecha en forma de urea, como había mencionado anteriormente. Una parte del amonio libre se excreta por la orina, pero la mayor parte se utiliza para la síntesis de urea, la cual es la vía para la eliminación del nitrógeno del organismo. Como vimos en el anterior paso, como resultado nos va a dar amonio. El amonio es una sustancia que puede producir intoxicación. La intoxicación puede ser a nivel del sistema nervioso central, lo que lo puede dañar, porque aparte de eso también tiene una función de acidificar la sangre. Por lo tanto, hay que eliminarla por medio de un ciclo, que es el ciclo de la urea. El ciclo de la urea ocurre en el hígado, más específicamente en los hepatocitos y aún más específicamente en la mitocondria y en el citoplasma. Se va a dividir el proceso en mitocondria y citoplasma. Todo empieza
con el CO2 más el NH4. El NH4 es el amonio, que junto con el N-acetilglutamato van a dar carbamoil fosfato, que va a reaccionar con el carbamoil fosfato sintetasa. El carbamoil fosfato sintetasa lo va a sintetizar. El carbamoil fosfato más la ornitina nos va a dar citrulina. Esta citrulina va a reaccionar con su coenzima que se llama ornitina transcarbamilasa. Para todo este proceso se necesitan 2 moléculas de ATP y hasta la citrulina va a ser el último paso que va a ocurrir en la mitocondria. A partir de ahora va a ir todos los pasos en el citoplasma. La citrulina más el aspartato nos van a dar arginosuccinato. El arginosuccinato, su coenzima es el arginosuccinato sintetasa. El arginosuccinato va a liberar fumarato y argina. Su coenzima de la argina es la arginosuccinasa. La argina va a liberar 2 cosas. Una de ellas es la urea. La urea se va a ir a los riñones y va a ser eliminada en forma de orina. Cabe recalcar que mientras mayor sea la concentración de amonio en la orina, más fuerte va a ser el olor de esta. Otra cosa que va a liberar es la ornitina, que como vimos al principio, la ornitina junto con el carbamoil fosfato van a dar la citrulina. Esta ornitina se va a ir otra vez al principio del ciclo para volver a repetirlo. Después de que termina todo esto, sigue la fase de esqueleto, que es más bien una fase de degradación de todo lo que está en medio, por un decir CH. Esto entra en el ciclo de Krebs o en la biosíntesis anabólica, lo que en conclusión puede ser una vía alternativa a la glucólisis y como resultado obtenemos compuestos de 5 carbonos, que se les denomina pentosas, que nos sirven como precursores biosintéticos para todos los ácidos grasos, coenzimas claves como el NADH, que es esencial para el metabolismo.